todo linaje, lengua, pueblo y nación. Su bendición se llama Jesucristo. Y porque usted tiene bendición, entonces va a venir la provisión. Tú les enseñas quién soy yo, dice Jehová. Tus hijos caminarán diferente a lo que tú caminaste. Ministerios Palabra de Vida presenta el programa La Voz de mi Amado con el pastor Johnny Rodríguez desde el Serinal, Guatemala, Centroamérica. Esperamos que este mensaje sea de bendición para su vida. Dios los bendiga, amados hermanos, muy buenas noches. En esta hora les saluda el pastor Johnny Rodríguez, pastor general de Ministerios Palabra de Vida. Queremos agradecer en esta hora su sintonía y su comprensión. No hemos podido estar en vivo como habitualmente hacemos este programa, La Voz de mi Amado en vivo, por ocupaciones siempre del ministerio, pero hoy tenemos la oportunidad este día, lunes 14 de diciembre del año 2015, saludándolos desde el departamento de Santa Rosa, acá en Guatemala, a todos y cada uno de ustedes, amados hermanos, que a través de la televisión están en esta hora sintonizándonos, y aquellos que también a través del internet, a través de la página web de la televisión y también a través de la radio, a través de MCN Radio. Saludamos a todos y cada uno de ustedes, los que nos están ahora escuchando. Estuvimos anunciando el tema para el día de hoy: la voz de Dios es real. Amados hermanos, la palabra de Dios dice: aquel que hizo el ojo no verá, aquel que hizo el oído no oirá. Realmente creo que nos hemos quedado muy cortos al estar considerando que Dios no puede hablarnos. Pero en esta hora yo quisiera que tomáramos este tiempo para poder estar viendo a la luz de la palabra que Dios está dispuesto a hablarte, que Dios está dispuesto a mostrarse a tu vida. Hay mucha gente que está muy escéptica a esto, inclusive pueblo de Dios. Yo he encontrado pastores inclusive que en algún momento me comentaban y me decían: ¿y cómo es que Dios habla? Realmente Dios habla. Que nosotros no tengamos, o usted no tenga esa experiencia para saber que Dios habla, eso no quiere decir o no quiere invalidar lo que la palabra de Dios dice. Por eso en esta hora yo le invito, usted puede compartir este mensaje. Por favor, entre a la página web de nosotros en Facebook. Usted puede entrar a nuestra página de Facebook y ahí puede ver el link que está posteado. Ahí está la información de este mensaje, está allí la información de su servidor, donde estamos para desarrollar este tema de la voz de Dios es real. Usted puede entrar a nuestra página de Facebook y compartir para que los contactos que usted tiene, usted pueda darle el compartir y que otros sepan sobre este tema, que repito, no es algo nada más que está en la palabra de Dios. Es algo que Dios está deseando que su pueblo esté atento a su voz. En esta hora yo quisiera que hiciéramos una oración y pedir al Señor que nos dé esa gracia para poder compartir esta palabra. Siempre lo he dicho porque Dios me lo enseñó. He considerado siempre que los que compartimos la palabra del Señor solamente somos vasos en las manos del Señor. Somos vasos y de barro, donde Dios deposita su agua, que es la palabra de Dios, y nunca, pero nunca olvide que lo que quita la sed es el agua y no el vaso. Vamos a orar al Señor en esta hora. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, yo te doy gracias en esta hora por la bendición que me das y el privilegio que me das, que a través de este medio, Señor, tu palabra pueda ser expuesta, tu palabra pueda ser enviada, Señor, hasta los diferentes lugares a donde está llegando en esta hora, no solamente a través de la televisión acá en Guatemala, en los departamentos, Señor, de Santa Rosa y Jutiapa, sino a todo el mundo a través del internet. Señor, yo te doy gracias en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Nos gustaría, amados hermanos, en la medida que estemos nosotros desarrollando este tema,
que usted nos haga saber dónde nos está escuchando, para poderlo saludar al final y agradecerle su sintonía. Ahí aparece en su pantalla la información donde usted puede enviarnos un mensaje de texto, un mensaje de WhatsApp o por medio de las redes sociales. Usted puede tener ese contacto con nosotros, enviarnos sus comentarios, sus peticiones de oración, inclusive vamos a estar orando al final. Repito, la voz de Dios es real, hermano. Muchos de nosotros vamos habitualmente a nuestras congregaciones. Yo mismo soy pastor, yo mismo soy predicador de la palabra y tengo a mi cargo mucha gente, bendito sea el nombre del Señor, que está congregada con nosotros en este ministerio, y por medio de la palabra y por medio de los medios de comunicación también tenemos contacto con muchas personas. Y muchas personas están muy acostumbradas a escuchar a los predicadores, y es bueno escuchar a los predicadores. Es bueno que usted escuche a su pastor, es bueno que usted escuche a aquel hombre de Dios, aquel siervo que está manteniendo esa comunicación con usted a través de la palabra. Pero también es importante saber que Dios quiere hablarle. También es bien importante saber que Dios quiere hacerle ver algo más. Y esto surgió como un comentario. Hoy por la mañana estuve hablando con unos hermanos, con una hermana en Estados Unidos, y hablábamos sobre temas de lo que la iglesia hace hoy por hoy. Porque la iglesia está haciendo cosas muy parecidas a lo que el sistema nos está poniendo a hacer. Entonces casi ya no hay diferencia entre las cosas del Señor con las cosas de este mundo. Pero ahí empezó el Señor a hablar a mi corazón y empezó a mostrarme que lo único que nos puede hacer diferentes es la voz de Dios. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Biblia tienen muchos. La Biblia, déjeme decirle que es el best seller, es el libro más vendido a nivel mundial. La Biblia es el libro más vendido a nivel mundial. Pero ojo, es el menos leído. Entonces, todo el mundo quiere tener una Biblia, todo el mundo quiere tener diferentes versiones, pues hoy tenemos la oportunidad de tener versiones digitales, hay pues versiones online, ya podemos hacer accesos al internet, y entonces podemos tener ese tipo de información. Pero ¿qué me va a dar a mí la certeza de que lo que yo estoy aprendiendo o lo que yo estoy recibiendo es verdaderamente lo que Dios quiere? Eso solamente lo da su voz, la voz de Dios. Y tal vez alguien dirá: pastor, pero ¿cómo es que Dios habla? A mí no me habla Dios. Yo le haría esta invitación partiendo de esto: háblele a Dios y usted verá que Dios le responde. La palabra de Dios dice: aquel que pida, se le dará. Entonces usted puede empezar a tener esa comunicación con Dios, porque, repito, yo respeto a los predicadores, respeto a su pastor. De hecho, yo sé que usted tiene un pastor, yo sé que muchos de ustedes tienen una iglesia donde se congregan habitualmente, donde algunos pues tienen a bien tener ese ejercicio espiritual de acercarse a la iglesia, algunos por lo menos más de una vez a la semana, otros pues algunas veces más seguido, y otros pues únicamente el fin de semana, por cualquier razón. El punto es este: muchos nos hemos quedado resumidos a que el pastor nos predica, a que el pastor nos lee la Biblia, y esto es un poco delicado el tema, hermanos, porque no se trata solamente de leer la Biblia. No se trata solamente lo que está escrito. La palabra de Dios tiene un espíritu, el espíritu de la letra. El apóstol Pablo dice que la letra mata, pero el espíritu vivifica. Entonces, la palabra de Dios tiene espíritu. Pero solamente a través de la guianza del Espíritu Santo podemos nosotros poder entender que hay una voz que va a venir de parte de Dios a mi vida. Lo digo para la gloria de Dios, hermano. Yo he tenido esas experiencias y por eso puedo decirle: Dios, la voz de Dios es real. Dios habla. Tuve algunas experiencias de escuchar la voz audible de Dios. Y cuando digo esto no miento, yo estoy delante del Señor y sé que un día yo voy a dar cuenta de esto que yo estoy hablando. Dios ha hablado a mi vida audiblemente. Recuerdo algunas veces donde Dios me ha dado enseñanzas audibles. Recuerdo, por ponerle un ejemplo antes de entrar a la lectura de la palabra, recuerdo una vez estaba yo dormido, estaba yo
durmiendo, era la madrugada, y escuché una voz que me despertó, y yo creo que era la voz de Dios, y me dijo: existen los ricos y los que tienen dinero. Esa voz audible a mi vida, yo durmiendo y escuché: existen los ricos y los que tienen dinero. Tú eres de los ricos. Entonces yo me quedé meditando en esa palabra, y entonces ahí me desperté y empecé a hablarle, decirle: Señor, me hablaste. Y empecé ya a orar, y entonces ya empezamos esa comunicación con el Señor, esa voz del Señor, ya no audible, pero sí a mi corazón. El Señor enseñándome que hay gente que tiene dinero, pero no es rico. Pero habemos algunos que nuestra riqueza es tener a Dios por Padre. Esa es tu riqueza, que el Rey del universo, que el Creador de todo, nada más y nada menos, es tu Padre. Esa es tu riqueza. Y que nos ha dado a su Hijo Jesucristo, el tesoro, el regalo más grande de parte de Dios para nosotros, el habernos dado a su Hijo Jesucristo, para que por medio de Él ahora podamos acercarnos al Padre. Entonces en esta hora, pues vamos a ir hablando de estas experiencias donde Dios habla. Y yo estoy seguro, porque creo que Dios quiere hablarte. Dios tiene esa forma especial. Dios tiene una forma muy especial de hablarte. Pero yo quisiera que viéramos primero a la luz de la palabra, y quisiera que por favor leyéramos, y si usted quiere tomar nota, por favor, el Apocalipsis, el libro del Apocalipsis, en el capítulo número 3, vamos a ver el versículo número 14. Usted sabe que el Apocalipsis habla de 7 iglesias, las 7 iglesias del Apocalipsis, donde el apóstol Juan recibe un mensaje de parte de Dios, y le dice que escriba, y que le escriba a las 7 iglesias que estaban en ese momento en Asia Menor, y específicamente en Turquía. El punto es este: yo quisiera que leyéramos en el verso 20. El Señor hablándole a la iglesia, el verso 14 dice: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Oiga esto: escríbele al ángel de la iglesia en la Odisea. Escríbele al responsable de esa iglesia, el ser espiritual que Dios delegó para esa iglesia. Déjeme decirle, hermano, que cuando nosotros vamos a nuestras congregaciones, si es una congregación de parte de Dios, si es una congregación en el orden del Señor, si es una congregación donde el Espíritu de Dios se mueve, definitivamente tiene que haber delegación espiritual de parte de Dios. Y una de las delegaciones espirituales es el ángel. Tiene que haber un ser celestial, tiene que haber un ser celeste, testigo de la gloria de Dios en ese lugar, testigo de la presencia de Dios, testigo de lo que Dios habla. Un ser espiritual. Escríbele al ángel. Ese ángel era el responsable de la iglesia de la Odisea. La Odisea era una ciudad en Turquía. En ese momento, esa iglesia tenía muchas cosas, pero se estaba olvidando de las más importantes. Entonces, por eso el Señor le escribe y le hace que vuelva en sí, que reaccione. Y el mensaje que le da en medio de todo, yo quisiera que viéramos ahora sí el versículo 20. El mensaje es para la iglesia, pero dice en el verso 20: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amado hermano, ¿cómo puede ser que la iglesia es del Señor, la iglesia es de Cristo, la iglesia es de nuestro Señor Jesucristo? Él mismo se lo dijo a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Por eso, si usted va a una congregación, usted va a la iglesia de Jesucristo, a la iglesia de Cristo, a la iglesia de Dios, no es la iglesia del pastor tal. Momento. Él es el predicador, Él es el pastor, Él es el testigo terreno, si es que hay testigo espiritual, que en este caso sería el ángel. Entonces, pero la iglesia es de Jesucristo. Y si Él es el dueño de la iglesia, ¿qué estaba haciendo Jesús fuera de la iglesia? Escuche, por favor. Yo estoy a la puerta. Estoy leyendo Apocalipsis capítulo 3, verso 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Yo estoy tocando.
Estoy tocando, que me abra. Dejaron afuera al Señor. La iglesia hoy en día se está yendo por costumbres y no está oyendo la voz de Dios. Por eso es que hoy, hermano amado, hemos tomado este tiempo para hablar de la voz de Dios. Aquí, Él dice, he aquí yo estoy a la puerta. Si alguno de esa iglesia, ahí está incluido el pastor, está incluido los ancianos, está incluido los servidores, los diáconos, los sugieres, los miembros de alabanza, los maestros de niños, los encargados del sonido, los encargados del parqueo, todos. Si alguno oye mi voz, que se dé cuenta que me tienen afuera. Que se den cuenta que yo, siendo el dueño de la iglesia, al que menos tienen ahí soy yo. Pero voy a dejar oír mi voz. Si alguno de allá adentro, si alguno oye mi voz, hermano amado, estoy leyendo Apocalipsis capítulo 3, verso 20. Si alguno oye mi voz y abre la puerta. Entonces la puerta estaba cerrada. La puerta de esa iglesia estaba cerrada al Señor. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré. Entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Amado hermano, estamos llegando en esta hora a la primera pausa de este programa. Queremos tener este tiempo de interacción, por favor. Si usted tiene alguna duda, alguna petición, alguna pregunta, o reportarnos. Para nosotros es bien importante saber dónde usted nos está escuchando, ya sea por la televisión, ya sea por medio del internet o por medio de la radio, porque tenemos este enlace en este momento con MCN Radio. Entonces, donde usted nos esté sintonizando, para nosotros va a ser una bendición. Por favor, escríbanos, vamos a leer al final sus reportes y todas las peticiones de oración y saludarlos a todos y cada uno de ustedes. Vamos a ir a esa primera pausa y volvemos. En unos momentos regresamos con la transmisión en vivo del programa La Voz de mi Amado, con el pastor Johnny Rodríguez, solo aquí por MCN Televisión, televisión de verdad. Decreto divino, real, profético, sacerdotal. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Salmos 24:1. Edicto. Jehová establece su gobierno sobre esta nación. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Salmos 33:12. Testimonio. Hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Daniel 4:25b. Hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Daniel 4:32b. Porque de Jehová es el reino y Él regirá las naciones. Salmos 22:28. Corporación MCN anuncia la transmisión en vivo de nuestra radio online. Sintonícenos en www.mcnradiogт.org o búsquenos en Facebook en nuestra fanpage con el hashtag MCN Radio. Pueden bien, continuamos con la transmisión en vivo del programa La Voz de mi Amado con el pastor Johnny Rodríguez, solo aquí por MCN Televisión, televisión de verdad. Gracias, amados hermanos, estamos de vuelta en esta hora en el programa La Voz de mi Amado en vivo, repito, desde acá de El Serinal,
en el departamento de Santa Rosa, en Guatemala. Agradecemos ya su reporte, nos están haciendo llegar hermanos de Colombia, hermanos en California, en Estados Unidos, hermanos que nos están sintonizando en la parte norte de los Estados Unidos, en Connecticut. Dios les bendiga, gracias de veras por estar en sintonía. En esta hora estamos hablando sobre la voz de Dios. La voz de Dios es real. Y estábamos viendo en el segmento anterior cómo el Señor le habla a la iglesia de la Odisea. Un dato curioso es que de las 7 iglesias del Apocalipsis, que es donde habla en el capítulo 3 de Apocalipsis, le habla a la última iglesia. Es la última iglesia que aparece en esa lista de 7, y el Señor ponía en mi corazón, hablaba a mi corazón, que es un poco difícil decir esto para algunos escépticos que no creen que Dios habla. El Señor hablaba a mi corazón diciendo, la iglesia de la Odisea es la iglesia actual. Es la iglesia que hoy por hoy se está viviendo alrededor del mundo, hermano. No solamente aquí en Guatemala, no solamente en Estados Unidos, no solamente en Colombia, en Sudamérica, en Centroamérica. En todo el mundo es el último tiempo y la iglesia de la Odisea está viviendo esto. ¿Y qué es lo que la iglesia está viviendo? Dice, vamos a leer un poquito más atrás, sin olvidar que lo que el Señor estaba hablando en el verso 20 es que Él quiere que oigan su voz, que Él está llamando, si alguno oye mi voz. O sea, Dios habla. Hermano amado, esto es de reaccionar el día de hoy. Usted tiene que ponerse delante de Dios. Y lo digo, con todo el respeto de su pastor. Repito, yo también soy pastor, yo también soy un predicador. Pero ¿no será que estamos muy acomodados a solo estar oyendo a lo que el pastor me dice? ¿No será que estamos muy acomodados solamente a lo que el pastor me enseña? Y la gran pregunta es, ¿y será que la enseñanza es correcta? ¿Y será que verdaderamente lo que me está enseñando es lo correcto? Porque dado hoy la iglesia está teniendo una tendencia, repito, a que estamos haciendo, creemos nosotros, lo correcto. Leamos lo que dice la iglesia de la Odisea. Por eso, para mí, lo que el Señor puso en mi corazón es que esta iglesia de la Odisea es la iglesia del último tiempo, la iglesia que se está viviendo actualmente. Dice en el capítulo 3, versículo 15, yo conozco tus obras, yo conozco tus obras, yo conozco lo que haces. Las obras son las cosas que haces. El Señor no reprende las obras. El Señor no reprende que no haya hecho algo, porque perdóneme, hermano, en todas las iglesias, todos nosotros hacemos actividades. Aunque yo en lo personal, hace mucho tiempo dejé de hacer actividades. El Señor ha puesto más en mi corazón que no le llame actividades, que le llame ministraciones. Porque una ministración es algo que queda y permanece. Una actividad es algo que empieza y termina. La ministración de Dios es algo que llena, es algo que permanece, es algo que se establece en el corazón del hombre. Entonces, esta iglesia tenía obras, esta iglesia hacía actividades. La iglesia hoy por hoy está teniendo actividades de diferente tipo, celebraciones de diferente tipo. Y la gran pregunta es, ¿guiados por quién? ¿Quién nos dice qué hacer en la iglesia? ¿Quién nos dice cómo hacer en la iglesia? Por eso el Señor dice, yo conozco tus obras. Y dice que no eres ni frío ni caliente. Es decir, tienes una mezcla. Tienes una mezcla y eso te hace ser tibio. Y dice, ojalá fueras frío, ojalá fueras caliente, pero no tuvieras esa mezcla. Porque esa mezcla es lo que te hace hacer, según tú, las obras correctas. Dice aquí en su palabra, puesto que eres tibio, puesto que tienes esa mezcla y que no eres frío ni caliente, oiga, te vomitaré de mi boca. Esa palabra es fuerte. Dice, te vomitaré. Dice de mi boca, no dice con mi boca. Es decir, te voy a tener que sacar de mí. Porque ya te tengo dentro de mí. Pero te tengo que sacar para que reacciones. Repito, amado hermano, la iglesia está teniendo celebraciones hoy por hoy, que la gran pregunta es, ¿están apegadas a la palabra de Dios?
realmente la iglesia estamos haciendo, hermano, yo por favor, yo quiero, inclusive usted, si usted se congrega conmigo, hermano amado, usted que está viendo en este momento este programa, usted que se congrega en esta iglesia, valga la redundancia, conmigo, pregúntese, Señor, ¿y esto que hacemos acá está en tu palabra? Porque, hermano amado, yo anhelo y le pido al Señor siempre que me permite hacer algo, que me lo dé a través de su palabra, que me lo establezca a través de su palabra, porque su palabra es vida, su palabra es verdad. Tiene que venir esa voz de parte de Dios. Repito, hoy la iglesia se está llenando de un montón de actividades, de un montón de celebraciones, que la gran pregunta es, ¿está en la Biblia esto? Estamos viviendo ahorita, específicamente en este tiempo, en fin de año, se hacen muchas cosas en las congregaciones. Yo le preguntaría, no quiero entrar en detalles, pero por favor usted pueda tratar de entender y comprender que hay ciertas actividades en la iglesia. La gran pregunta, ¿no será que están llenando espacios solo para que la gente se sienta motivada a ir? Porque la iglesia está siendo más que ministrada, motivada. Y para que alguien, hermano amado, permanezca alegre, hay que estarlo motivando. Por ejemplo, la alabanza. Yo aprendí algo con la alabanza. Yo no voy a cantar para ponerme alegre. Yo voy a cantar porque estoy alegre. Son dos proyecciones totalmente diferentes. Tú puedes ir a la iglesia, inclusive, tú puedes ir a la iglesia a que te canten. Y aquí voy a decir algo que es bastante controversial para muchos tal vez, pero hay gente que paga para ir a escuchar cómo canta un grupo de alabanza. Escuche, vuelvo a repetir, hay gente que paga para ir a escuchar a un grupo de alabanza, muy bueno, muy famoso, excelentes músicos, como usted quiera. Pero estamos considerando, la pregunta es, ¿y qué tanto avala Dios eso? Porque lo que a mí me ha enseñado el Señor es que Jesús pagó para que yo cante. Vuelvo a repetir, hermano. Una cosa es que tú vayas y pagues la entrada VIP del concierto. Pero otra cosa es que Jesús haya pagado en la cruz para que tú cantes. Eso es tener la voz de Dios. Para que la voz de Dios te aclare y te haga ver. Y perdone. Y por favor, considere usted esto, hablando de los conciertos cristianos, por ejemplo. Hay sectores VIP, hay sectores de preferencia, hay sectores de general y los más baratos hasta atrás y los que no pagan arriba el palo, les digo yo. Amén. Ok. Pero, ¿qué nos da a entender a nosotros esa sectorización? Plata. Obvio, los VIP pagan más. VIP, usted sabe que es very important person. Personas muy importantes. La gran pregunta es, ¿y los que están hasta atrás no son personas importantes para Dios? Hermanos amados, abramos los ojos y reaccionemos. ¿Quién nos está diciendo a nosotros qué hacer? Yo conozco tus obras. Conozco tus obras que estás mezclando cosas y estás poniendo cosas entre frío y caliente y eso provoca una tibieza. Yo considero, mis amados hermanos, en lo personal, un concierto que provoque cosas maravillosas, como aquel concierto de aquellos dos hombres del libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 25, que dice que a la medianoche cantaban himnos a Dios y los hombres tenían la espalda lacerada, sangrando, porque los habían azotado por haber liberado a una mujer en el nombre de Jesucristo. Esos hombres cantaron a Dios y ese canto, sin alabanza, sin grupo de alabanza, sin bocinas, sin un auditorio que los escuchara, esos hombres cantaban a Dios. Estoy hablando de Pablo, el apóstol Pablo y el profeta Silas, que cantaron a Dios alabanzas y provocó el Señor un terremoto que liberó a todos. Entonces,
¿Quién nos está moviendo a nosotros a hacer cosas en la iglesia, amados hermanos? Por eso le pido al Señor esta noche que empiece a enviar su voz, que empiece a enviar su voz a tu vida, para que tú empieces a decirle, Señor, ¿qué es lo que quieres? ¿Sabes por qué? Porque dice acá, en el verso 17, porque dices, yo soy rico. Oiga, la iglesia de la Odisea dice, yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Ya no tienen necesidad ni de Dios. Tenían obras, se habían hecho ricos, tenían fama, la iglesia muy conocida, el pastor muy conocido, el ministerio muy conocido, todo en grande, pero lo que no tenían era la voz de Dios. Amado hermano, por favor reaccionemos. Siempre lo he dicho. Yo puedo estar predicando en un parque, yo puedo estar predicando en una iglesia grande, pequeña, mediana, le puedo estar predicando a 1, a 10, a 15, a 20, puedo estar predicando debajo de un árbol, pero sin la presencia de Dios, eso no es nada. Pero con la presencia de Dios, con la voz de Dios en mi vida, voy a sentirme verdaderamente lleno. Y las personas que estén escuchando se sentirán llenas de la verdadera voz de Dios. Hermano amado, no sé qué opinión le pueda estar mereciendo esta exposición de la palabra. Yo le estoy exponiendo la palabra. Yo no le estoy imponiendo nada. Yo no fui llamado a imponerle. Yo no fui llamado a creer que soy yo el que tengo la total verdad. No, usted puede comparar en esta hora, a la luz de la palabra y por medio del Espíritu Santo, y pesar mis palabras, hermanos. Cuando el Señor me hizo un ministro del Evangelio, cuando el Señor me hizo un predicador, claramente Dios me dijo, te voy a dar palabra para muchos, vas a hablar a muchos, pero vas a hablar de mi Evangelio, el Evangelio de Jesucristo. Hermano amado, en esta hora estamos hablando de la voz de Dios. La voz de Dios es real. Esta iglesia, la última iglesia, la iglesia del último tiempo, ¿será que nosotros estamos dispuestos a pararnos y decir, Señor, estaré equivocado? Señor, llevo 20 años de ministerio. Perdone que lo diga así. Señor, llevo 15 años de ser evangélicos, llevo 6 años de ser cristiano, llevo 4 meses, yo no sé qué tiempo lleves tú, pero puedes tú hoy detenerte y decirle, Señor, hazme oír tu voz. Hazme oír tu voz, Señor. ¿Por qué? Porque yo no quiero estar haciendo obras sin tu voz. Estos hombres estaban haciendo obras, se habían enriquecido, decían que de nada tenían necesidad, y el Señor los reprende, dice, y no sabes que eres un miserable. Unas versiones dice que eres un desventurado, digno de lástima, pobre, ciego y desnudo. Hermanos amados, vamos a ir en esta hora a la otra pausa, porque nos da esa oportunidad de poder tener esta interacción y saber qué opinión le merece a usted el compartir esta palabra. Esperamos que esté siendo de bendición para su vida. Por favor, comuníquese con nosotros a los medios que aparecen en su pantalla. Están las redes sociales, los números de teléfono del canal o de la radio. Por favor, nos gustaría mucho saber dónde usted nos está escuchando. Vamos a ir a esa pausa y volvemos. En unos momentos regresamos con la transmisión en vivo del programa La Voz de mi Amado con el pastor Johnny Rodríguez. Solo aquí por MCN Televisión, televisión de verdad. Con la mejor programación en televisión. Usted está en sintonía de MCN Televisión, televisión de verdad. Desde Guatemala para el mundo entero, nace una señal que lleva bendición. Nace MCN Televisión, televisión de verdad.
Corporación MCN anuncia la transmisión en vivo de nuestra radio online. Sintonícenos en www.mcnradiogт.org o búsquenos en Facebook en nuestra fanpage con el hashtag MCN Radio. Desde Guatemala para el mundo entero, nace una señal que lleva bendición. Nace MCN Televisión, televisión de verdad. Porque somos un canal al servicio de nuestro Señor Jesucristo, con programación altamente seleccionada para la edificación del cuerpo de Cristo, proclamando el Evangelio del Reino de Dios, esto es, MCN. Eventos, noticias, actividades, mantente informado de nuestra programación. Ingresa y sé parte de nuestra red de amigos en www.facebook.com/MCN Televisión. Corporación MCN anuncia la transmisión en vivo de nuestra radio online. Sintonícenos en www.mcnradiogt.org o búsquenos en Facebook con el hashtag MCN Radio. La mejor televisión en el internet a un solo clic. www.mcntelevisión.org. Televisión de verdad. Continuamos con la transmisión en vivo del programa La Voz de mi Amado con el pastor Johnny Rodríguez. Solo aquí por MCN Televisión. Televisión de verdad. Gracias, amados hermanos. Estamos de vuelta ya en esta parte final del programa La Voz de mi Amado en vivo y agradecemos de veras sus reportes y todos aquellos que pues están considerando que esta palabra es de parte de Dios. Sabemos que de alguna manera habrán detractores, habrán personas en contra, pero entiendo que, repito, Jesús mismo tuvo sus opositores y no podría yo tampoco dejar de pensar que haya más de alguno que pues no comparta o no lo vea de esta manera. Estoy tratando de apegarme lo más posible a las Escrituras, amados hermanos, sabiendo que, repito, la voz de Dios es real. Yo creo que si usted en esta hora hace conciencia y quisiera que por favor meditáramos, ¿cuándo fue la última voz que usted, la última vez, perdón, que usted consideró oír la voz de Dios? Analícelo. Si alguna vez usted dijo, yo sentí que Dios dijo algo a mi vida, sí, pero ¿hace cuánto? ¿Cuándo fue la última vez que tú tuviste esa experiencia de poder creer que Dios te estaba hablando a tu vida? La palabra de Dios es clara. Dice, he aquí yo estoy a la puerta. Y estoy tocando. Y llamo y si alguno oye mi voz. No dice si alguno me ve. No dice si alguno cree que me ve, no. Si alguno oye mi voz, es decir, el Señor está dispuesto a hablar. Él de hecho está hablando. Pero la pregunta es, ¿quién está dispuesto a oír su voz? Es de preguntarle al Señor y decirle, Señor, estoy equivocado, estoy equivocada. Señor, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que tú tienes para mí, Señor? Enséñame. Porque yo no quiero ser de esa iglesia del último tiempo. Hoy la iglesia ya sabe cómo se hace culto. Hoy la iglesia ya sabe cómo hacer un culto a Dios. La pregunta es, ¿será que así se hace el culto a Dios? Ya creemos saber cómo se sirve. Y no digo que esté mal tu servicio.
No digo que esté mal la manera en que lo estás haciendo, pero la pregunta es, ¿habrá una forma mejor? Definitivamente. Y creo que el que te lo puede decir es Dios. Por eso dice aquí Jesús en el verso 18, yo te aconsejo, oiga, hay un consejo todavía. A esa iglesia del final la ama tanto Dios que le da un consejo. Dice, te aconsejo que de mí compres. Oiga, no que vayas con tu pastor, no que vayas con el predicador, no que vayas con el apóstol, no que vayas con el profeta, no que vayas con el evangelista, con los ministerios. No. Te aconsejo que de mí, esto es entre tú y yo, dice Jesús, compres. Eso no es gratis, eso lo tienes que pagar. Hermano amado, escúcheme, la salvación se la pagaron. El perdón de los pecados se lo pagaron. Pero esto, mi amado hermano, hay que comprarlo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que verdaderamente te hagas rico. Amado hermano, ese oro refinado por fuego, eso es la prueba, esa es la limpieza, esa es la purificación. Pero ¿quién quiere ser purificado? El Señor está diciendo, te aconsejo que compres. Y ese comprar, y no quiero, por favor, que alguien vaya a malinterpretar, que, bueno, entonces, pastor, ¿de cuánto es la ofrenda? Porque más de alguno puede decir, bueno, pastor, ¿y de cuánto es el pacto para eso? ¿Verdad? Porque como están tan de moda los pactos, ¿verdad? Y que hay que sellar la palabra, y entonces hay que pactar con Dios, y que trae tu ofrenda al altar, y vamos a sellar eso. No, esto no es así, hermano. Esto no es con dinero de la tierra. Este dinero, esto que tú tienes que pagar, esa moneda se llama voluntad. Lo que el Señor quiere es que rindamos nuestra voluntad a Él y le digamos, Señor, ¿qué quieres? Señor, dime qué quieres. Hermano, quisiera que meditaras en un momento. ¿No sientes que tu vida espiritual se ha vuelto de un tiempo para acá una costumbre? ¿No crees tú que tu vida espiritual de un tiempo para acá se ha vuelto una rutina? Y no digo que no haya presencia de Dios en tu congregación, y no digo que no haya presencia de Dios a través de lo que el Señor permita que se haga en tu congregación, pero tú específicamente, tu vida con el Señor. Entonces, por eso te aconseja el Señor. Yo te aconsejo que rindas tu voluntad. Que de mí compres ese oro refinado por fuego. Ese oro que viene del fuego purificador, no del fuego que mata, del fuego que purifica, de ese fuego que te va a limpiar, de ese fuego que está escrito en su palabra, que aunque pases por el fuego no te quemarás. Porque muchos le tienen miedo a eso. Pero sabes, yo aprendí algo. Esto me lo enseñó el Señor hace unos días atrás, enseñándome el Señor que lo único que saca la verdad es el dolor. Es lo único que te saca la verdad, el dolor. Y cuando la verdad es genuina, no cambia la verdad. Cuando amas a Dios, venga lo que venga, siempre vas a decirle, Señor, yo te amo. Pase lo que pase, venga lo que venga sobre tu vida, tú siempre le vas a expresar la verdad al Señor, que lo amas. Por eso la iglesia del final le dice, no pretendas que todo lo que sabes, porque hoy ya sabes de los 5 ministerios, hoy ya sabes de los apóstoles, hoy ya sabes de que existen 5 ministerios, ¿y qué tal si te diría que son 7? ¿Y qué tal si te diría que no son 5, que son 7? Pero otro día hablamos de eso. Porque el candelero tenía 7 brazos, 7 luces, 7 ministerios. Pero otro día hablamos de eso. Hoy es hablar de la voz de Dios. Yo creo que Dios quiere hablarte. Yo creo que Dios quiere que oigas su voz. Posiblemente a ti te asignaron un trabajo en la iglesia. Posiblemente el trabajo de los niños, el trabajo de
la enseñanza a los maestros de escuela dominical o cualquier cosa, evangelismo, discipulado, no sé. Pero te aseguro que en todas las áreas Dios quiere dejar oír su voz. Tú puedes empezar a decirle al Señor, hazme oír tu voz, Señor. Porque oír tu voz es conocer tu voluntad. Señor, ¿qué quieres? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Lo voy a decir para la gloria de Dios. El ministerio que el Señor me ha encomendado, el trabajo que Dios me ha dado para hacer en su obra, no se lo he copiado a nadie. Dios me ha dicho qué hacer. Dios me ha dicho cómo hacer. Y no cabe duda, alabo y bendigo a Dios por eso. Creo que era la voz de Dios. Creo que es la voz de Dios que me ha hablado. Porque cada vez el Señor va respaldando lo que hacemos para Él. Así Dios quiere hacer en tu vida. Hermano amado, no importa, porque no pienses tampoco que necesitas hacer cosas grandes para agradar a Dios. No, con que le obedezcas. Porque al Señor le agrada más la obediencia que los sacrificios. Lo dice el primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 22. Acá la palabra de Dios dice, te aconsejo que compres de mí oro refinado. Ok, la compra va a ser, rinde tu voluntad. Yo te voy a dar ese oro refinado por fuego y entonces vas a ser rico. Porque tu riqueza se va a resumir en que yo te hablo. Te pregunto, ¿te gustaría a ti que Dios te hablara? Que Dios te despertara con un buenos días, hijo, buenos días, hija. Que Dios te dijera, levántate, quiero hablar contigo. Que Dios te diga, no salgas hoy, quiero hablar contigo. Que Dios te diga, recuéstate, te voy a hablar en sueños. Dios es real. La voz de Dios es real. Dios habla a través de sueños. Y a veces yo les digo, bueno, requisito número 1 para que Dios te hable en sueños, hay que dormir. Sí, pero dormir, como dice el Salmo 3, yo me acosté y me dormí. Y desperté porque Jehová me sustentaba. Dios quiere hablarte. Dios tiene muchas formas de hablarte. Y puede hablarte audiblemente. Dios puede hablarte audiblemente. Recuerdo otra experiencia que tuve cuando Dios habló audiblemente a mi vida. Yo venía de predicar de aquí, de una localidad acá en Guatemala, en el oriente, en un municipio del departamento de Jutiapa, Asunción Mita específicamente, venía yo de predicar. Y venía manejando en el carro, ya casi a la medianoche, salí tarde de la iglesia, y escuché la voz de Dios cuando me dijo, muchos son los siervos de Dios. Oí la voz de Dios que me dijo, muchos son los siervos de Dios. Y yo dije, Señor, gloria a tu nombre, porque muchos son tus siervos. Y avancé y venía meditando que muchos eran los siervos de Dios. Y más adelante la voz vuelve a venir y me dice, pero no te olvides que hasta el diablo es siervo. Entonces allá me cambió el pensamiento, hermano. Allá me cambió lo que yo venía meditando. Entonces yo le pregunté al Señor, Señor, ¿y cómo voy a diferenciar entre quienes son los siervos de Dios a la manera tuya y los siervos de Dios a la manera del diablo? Porque el diablo es siervo de Dios. Aunque no digan amén algunos, el diablo es siervo de Dios. Porque el Señor Jesucristo se lo dijo al diablo, al Señor tu Dios servirás y solo a Él le honrarás. Cuando Satanás se presentó delante de Dios para decirle de Job, el Señor le dice, hazlo, pero no le toques su alma. Vaya, obedeció al Señor, por lo tanto es un siervo de Dios. Solo que el diablo utiliza la palabra de Dios, el mensaje de Dios, para su beneficio. Como muchos predicadores hoy utilizan el mensaje de Dios para su beneficio. Por eso, hay siervos a la manera del diablo. Entonces yo le pregunté al Señor, le dije, Señor, entonces, ¿cómo diferencio yo entre los siervos de Dios tuyos y los siervos de Dios a la manera del diablo? Y más adelante Dios me habla y me dice, la diferencia es, escrito está, que yo estoy con el siervo, como dice su palabra. Y Jehová estaba con Moisés, y Jehová estaba con Josué, y Jehová estaba con David, y Jehová estaba con José.
Jehová está con el siervo de Dios, pero no está con el diablo. Esa es la gran diferencia. Por eso es que la voz de Dios es tan necesaria, hermanos. Porque eso te va a aclarar, eso te va a dejar ver cuál es la diferencia entre uno y otro. Ya para ir concluyendo, dice, yo te aconsejo. Un consejo, escuche bien, un consejo, si tú quieres lo tomas, si tú quieres lo dejas. Si tú quieres lo pones en práctica o simplemente lo ignoras. Esto no te lo impone el Señor como no te lo impongo yo. Esta noche yo te doy a ti la oportunidad de saber que Dios puede hablarte. Y Dios puede empezarlo a hacer ya. Pero oye bien, ya no a través de tu pastor, ya no a través de tu predicador, sino una comunión con Dios directa, donde Dios tenga comunicación contigo. Te aconsejo que te hagas rico comprando ese oro refinado y que compres vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez. Esa vestidura blanca es la verdadera ropa de Dios. Es la manera en que verdaderamente Dios te quiere cubrir tu vergüenza. Porque la vergüenza es que estamos haciendo obra de Dios sin voz de Dios. Eso es una vergüenza, hermano. Y eso yo lo que le temo a Dios. Hacer algo por quedar bien con la gente. Hubo un hombre que quiso quedar bien con la gente y se metió a hacer cosas que no le correspondían. Yo estoy hablando del rey Saúl. Dice que vio que la gente se le empezó a ir porque el profeta Samuel le dijo, espera que yo venga porque yo voy a hacer el sacrificio. Y Saúl no esperó y vio que la gente se le estaba yendo y que Saúl se estaba quedando sin gente y se mete a sacrificar en el altar de Dios si él no era el delegado, él era el rey, no era el sacerdote. Pero vio que la gente se le iba porque el sacrificio no empezaba. A veces pueden haber muchos que para que la gente no se les vaya, empiezan a congraciarse con la gente y hacer como la gente quiere. Yo creo que lo más importante es hacer como Dios quiere. Y eso solamente la voz de Dios te lo va a dar. Para ir terminando y pedirles a mis hermanos que por favor me ayuden con la administración. Que dejemos que ese canto, hay un canto que hemos preparado, donde el Señor puede dejar oír su voz, donde el Señor puede empezar a abrirte el oído. Si tú compras ese oro refinado, que te va a limpiar totalmente, te va a limpiar los oídos. Además te va a vender el Señor, dice, colirio para ungir tus ojos y que puedas ver con claridad. Pero todo eso es comprado, eso no te lo va a regalar el Señor. Pero ¿cuál es la moneda? Repito, tu voluntad. Tú le puedes decir al Señor hoy, Señor, yo quiero tener esa cosa. Cuando le dice el Señor, tu presencia yo quiero me llena, Señor. Tu presencia me bendice. Amo a mi pastor, respeto a mi pastor, respeto a tu siervo, respeto la autoridad que tú me has dado. Pero también quiero empezar a oírte, Señor. Porque quiero saber qué es lo que tú quieres para mí. Dice en el versículo 19, yo reprendo y disciplino a los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y termino en el versículo 20, que fue donde inicié esta palabra. He aquí, yo estoy a la puerta y estoy llamando. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, porque aquí hay otro dato interesante. Puedes estar oyendo la voz, pero sin abrir la puerta. He aquí, yo llamo, estás oyendo mi voz, entonces abre la puerta de tu corazón. Porque dice, si abre la puerta, entraré a él. Ok, entonces entras. Y cenaré con él y él conmigo. ¿Por qué la cena? Porque en una cena se puede charlar, en una cena se puede tener una plática muy amplia. Ya no hay compromiso después. Por eso el Señor no invita a un desayuno, no invita a un almuerzo, Él invita a una cena. Porque después, en la noche, ¿qué ocupación tienes? Nada más ir al reposo. Esa cena está preparada hoy para ti. Dios quiere hablarte.
Creo que ya lo está haciendo. Dios quiere que aprendas a escuchar su voz. Dios quiere que aprendas a tener esa comunión con el Señor. Vamos en esta hora a hacer una oración, hermanos, y pedir al Señor que a través de este canto al Señor, el Espíritu de Dios empiece a manifestar algo en tu vida. Cierra tus ojos ahí donde estás, los que están escuchando a través de la radio. Empieza a tener esa comunión con el Señor. Empieza a decirle al Señor que quieres oír su voz, que quieres rendir tu vida al Señor. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, yo te doy gracias. Yo te doy gracias, Señor, porque en esta hora sé que muchos van a despertar para que tu voz llegue y puedan oírte, Señor, y puedan tener esa voz en el Espíritu o esa voz audible, porque no son inventos del hombre. Tu voz es real. Tú hablas, tú ordenas, tú estableces, tú corriges, tú das oportunidad. A la iglesia de la Odisea, Señor, a pesar que decía que no tenía necesidad, la visitaste y le diste la oportunidad. Le diste la oportunidad de que se arrepintiera y que tuviera a bien aprender a oír tu voz y comprar de ti oro refinado por fuego, vestiduras blancas y colirio para ver con claridad. Señor, te ruego que a donde haya llegado en esta hora tu palabra, empiece, Señor, a manifestarte a ellos a través de tu voz. Señor, bendigo los pastores de todos y cada uno de aquellos que nos están escuchando. Yo respeto cada ministerio, Señor, pero te ruego que oigan tu voz de manera tal que se hagan las cosas como tú, oh Dios del cielo, oh Padre celestial, deseas hacer. Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, todo aquel que esté padeciendo, Señor, alguna necesidad, todo aquel que esté padeciendo de alguna manera, Padre, te lo suplico, Señor, obra en su vida, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria al nombre del Señor, amados hermanos. En esta hora, pues, se nos ha ido el tiempo, la verdad. Una hora es bastante rápido, pues en televisión aún más. Pero esperamos que en esta hora esta transmisión haya sido de bendición para su vida. Quisiéramos dar lectura a algunos mensajes que nos han entrado a través de este medio. Nuestro hermano José Adolfo Pérez Ramacini, Dios te bendiga, hermano. Dice que el Señor te siga utilizando. Es una excelente prédica. También a nuestros hermanos en Colombia, les agradecemos al pastor Adoni de León, que está seguramente sintonizándonos. Nuestra hermana Lucía Moreno, también nuestra hermana Marcela Villar. Ellos están allá en la ciudad de Villavicencio, en el departamento del Meta, en Colombia. Y también queremos agradecer a nuestros hermanos que están acá en Guatemala, nuestros hermanos en Jutiapa. Tenemos hermanos que nos están sintonizando en el municipio de Santa Catarina Mita, en Jutiapa. Que Dios los bendiga. Nuestra hermana Cindy Donis también nos está hablando. Nuestra hermana Wendy Pérez de Mayorga y nuestro hermano Arturo Mayorga allá en San José Acatempa, en Jutiapa, y nuestra hermana Bessie Pérez también. También a nuestro hermano Alexander. Gracias, hermano Alex, que Dios te bendiga. Mi hermano está en California, Alexander Flores, nos está escuchando a través de la radio, dice. Nuestra hermana Luz Clarita es que también que el Señor está bendiciendo a través de la palabra. Y pues así, una cantidad de mensajes, hermanos, que han entrado a esta hora a la redacción del canal. Y sabemos que muchos más estarán, hermano,
sintonizando y escuchando. Esperamos pues que en esta hora usted haya sido bendecido. Hermano, en Nevaj nos están hablando ahorita nuestro hermano Pedro de Paz. Dios bendiga a nuestro hermano Pedro de Paz y toda la congregación, a nuestros hermanos allá en Nevaj, que Dios los bendiga. Eso es en el departamento del Quiché, acá en Guatemala. Y así pues, si usted no pudo enviar su mensaje a nuestros hermanos en Connecticut, nuestros hermanos en Nueva York, nuestros hermanos en Boston, gracias hermanos por enviarnos sus reportes. Que Dios los bendiga, verdaderamente para nosotros es una bendición, hermanos, poder saber de ustedes. Hay muchos mensajes, muchas personas que han dado, pues de alguna manera, like al mensaje de el anuncio de esta predicación. Pues esperamos pues que haya sido de bendición para usted. Este mensaje se va a editar y próximamente pues estará poniéndose ahí para que usted pueda ver el reprise. Si alguien no lo pudo ver, pues ahí dentro de unos momentos podrá sintonizar, poder verlo a través de la página de Facebook. De veras es una bendición para mí agradecer a nuestros hermanos detrás de cámaras, a nuestro hermano Néstor Herrera, nuestro hermano Abner Cahuec, nuestro hermano Kevin Osoy y el pastor Carlos Esqueque, que están con nosotros acá en este estudio, y nuestro hermano Walter Hernández, que está en la redacción también. Hermanos, muchas gracias. Dios los bendiga en esta hora. Esperamos poder estar en compañía de ustedes el próximo lunes. Recuerde este programa, La Voz de mi Amado, en vivo, en directo desde el departamento de Santa Rosa, en el Serinal, en Guatemala. Les saluda el pastor Johnny Rodríguez, pastor general de Ministerios Palabra de Vida. Que Dios los bendiga. A todo linaje, lengua, pueblo y nación. Su bendición se llama Jesucristo. Y porque usted tiene bendición, entonces va a venir la provisión. Tú les enseñas quién soy yo, dice Jehová. Tus hijos caminarán diferente a lo que tú caminaste. Ministerios Palabra de Vida presentó el programa La Voz de mi Amado con el pastor Johnny Rodríguez. Desde el Serinal, Guatemala, Centroamérica. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida.